Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y buenas vibraciones. Hoy, amigos, tengo un tema que simplemente no puedo dejar pasar. Si son fans de las series turcas, si aman el drama, el romance y por supuesto, a nuestros queridos protagonistas, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un chisme jugoso, una confesión que ha sacudido el mundo de las telenovelas turcas y que involucra a dos nombres que resuenan en nuestros corazones, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, señores y señoras, prepárense porque hoy vamos a desentrañar la revelación que impactó a todos. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todo este chisme, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas, noticias de celebridades, y todo lo que les encanta. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Suscribirse es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Así que por favor, únanse a nuestra comunidad. Ahora sí, comencemos. Para entender la magnitud de lo que vamos a hablar, necesitamos recordar un poco de contexto. Can Yaman y Demet Özdemir, ¿verdad? Estos dos actores protagonizaron la exitosa serie Erkenci o como la conocemos en español, Pájaro Soñador. La química entre ellos en la pantalla era simplemente innegable. Literalmente prendían fuego la pantalla. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se relacionaban, todo sugería algo más allá de una simple relación profesional. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en muchísimos países alrededor del mundo. Y con el éxito vinieron los rumores. Rumores de una posible relación romántica fuera de la pantalla. La gente, los fans, estaban obsesionados con la idea. Anhelaban que Sanem y Can, Demet y Can, fueran pareja en la vida real. ¿Y quién no? Eran una pareja perfecta, tanto en apariencia como en la química que tenían. Durante la emisión de la serie y después, los medios turcos y las redes sociales se inundaron de especulaciones. Fotos, vídeos, análisis de cada gesto, cada mirada, cada like en Instagram. Todo era analizado al milímetro en busca de pistas. ¿Estaban juntos? ¿Eran novios? ¿Qué pasaba realmente entre ellos? La expectación era tal que cualquier movimiento, por mínimo que fuera, era suficiente para generar ríos de tinta digital y encender debates apasionados entre los fans. Los foros de discusión, los grupos de fans en redes sociales, y los canales de YouTube dedicados a las series turcas se convirtieron en verdaderos centros de investigación. Los fans, cual detectives, recopilaban pruebas, analizaban las publicaciones en redes sociales, y comparaban las declaraciones de ambos actores en busca de la verdad. Cada foto, cada vídeo, cada comentario, era interpretado y reinterpretado, dando lugar a teorías y conjeturas que alimentaban la fantasía colectiva. Y por supuesto, ni Can ni Demet confirmaban nada. Mantenían una postura bastante discreta, aunque no siempre lo lograban. A veces sus propios gestos y declaraciones daban pie a más especulaciones. La discreción, sin embargo, era una estrategia inteligente, pues alimentaba el misterio y mantenía a los fans enganchados a la historia, tanto dentro como fuera de la pantalla. El silencio en este caso se convirtió en un ingrediente más del éxito, un elemento que avivaba la llama de la curiosidad y el deseo de saber más. Así, con el tiempo y después del éxito de Pájaro Soñador, cada uno siguió sus propios caminos profesionales. Demet continuó protagonizando otras series exitosas, como Doğduğunu Kaderindir y Anfara, demostrando su versatilidad y consolidando su posición como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Can, por su parte, se lanzó a proyectos internacionales, como la serie Viola come il mare en Italia, consolidando su fama en Europa y demostrando su capacidad para conquistar audiencias internacionales. Sin embargo, la conexión entre ambos actores, y la curiosidad de los fans, nunca se apagó del todo. La pregunta de ¿qué pasó realmente entre ellos? Siempre estaba presente. A pesar del tiempo transcurrido y de los nuevos proyectos profesionales, la sombra de Pájaro Soñador, y la posibilidad de un romance entre sus protagonistas seguían siendo un tema recurrente en las conversaciones de los fans y en los medios de comunicación. Y es aquí donde entra en juego la confesión que hoy vamos a analizar. No se trata de una confesión oficial, grabada para un programa de entrevistas, o publicada en una revista de renombre. No, mis amigos.
Se trata de una serie de declaraciones, de indirectas, de pistas que se han ido acumulando a lo largo del tiempo, y que juntas, nos dan una imagen muy clara de lo que podría haber sucedido. Es una confesión construida a tiar. A vez de la sutileza de los silencios y de las palabras no dichas, pero que para los que saben leer entre líneas, resulta más elocuente que cualquier declaración explícita. Todo comenzó con una entrevista que Can Yaman concedió hace unos años, en la que, sin mencionar directamente a Demet, se habló sobre su experiencia trabajando con ella. Dijo, y cito textualmente, fue una experiencia intensa, llena de pasión, de momentos de alegría y también de momentos de tensión. Éramos muy jóvenes y la presión del éxito, la inexperiencia, nos jugaron malas pasadas. ¿Ven? No menciona nombres, pero la descripción es muy reveladora. Intensa, pasión, tensión. Estas palabras nos sugieren que la relación que mantuvieron fuera de la pantalla no fue, digamos, del todo tranquila. El uso de adjetivos como intensa y pasión evoca emociones fuertes y profundas, mientras que tensión sugiere conflictos y dificultades. Además, el hecho de que se refiera a la presión del éxito y a la inexperiencia da a entender que ambos, siendo jóvenes y enfrentándose a la fama repentina, pudieron haber cometido errores o haber tenido dificultades para manejar la situación. La frase completa en su conjunto pinta un cuadro de una relación compleja, marcada tanto por la euforia y la alegría como por las dificultades y los desafíos. Luego llegaron las redes sociales. Y como todos sabemos, las redes sociales son un campo de batalla lleno de pistas y mensajes ocultos. En varias ocasiones, tanto Can como Demet han publicado mensajes o fotos que, analizados detenidamente, parecen estar dirigidos el uno al otro. Fotos con simbolismos, frases que evocan nostalgia, o comentarios que dejan entrever una conexión especial. Las redes sociales, en este caso, se convirtieron en un canal de comunicación sutil, un espacio donde los sentimientos y las emociones podían ser expresados de forma indirecta, sin necesidad de hacer declaraciones explícitas. Por ejemplo, una vez Demet publicó una foto en Instagram con un atardecer de fondo, y añadió la frase, «Los buenos recuerdos siempre son un tesoro», ¿coincidencia? Tal vez. Pero muchos fans interpretaron esa publicación como un mensaje para Can, evocando los buenos momentos que vivieron juntos durante el rodaje de Pájaro Soñador. La elección de la imagen, un atardecer evocador y romántico, junto con la frase que celebra los buenos recuerdos, no hacía más que alimentar las especulaciones y reforzar la idea de una conexión especial entre ambos actores. Y por supuesto, no podemos olvidar las entrevistas en las que, preguntados por su relación, ambos han respondido con evasivas, con sonrisas tímidas, o con frases ambiguas que dejan más preguntas que respuestas. Esto por sí solo es significativo. Si no hubiera existido nada entre ellos, si solo hubieran sido compañeros de trabajo, ¿por qué tanta evasión? ¿Por qué esa necesidad de mantener el misterio? Las evasivas, las sonrisas incómodas y las respuestas ambiguas no hacían más que avivar las llamas de la curiosidad y confirmar las sospechas de los fans. El silencio, en este caso, hablaba más que 1000 palabras. Pero la confesión más reveladora, a mi parecer, se encuentra en las entrevistas que Can ha dado en los últimos años. En ellas ha hablado abiertamente sobre la importancia del amor en su vida, sobre la necesidad de encontrar una pareja que lo entienda y lo apoye. Y aunque nunca ha mencionado directamente a Demet, sus descripciones de la mujer ideal, de la persona que busca, encajan perfectamente con la imagen que tenemos de Demet Özdemir. Sus declaraciones sobre la importancia de la honestidad, la lealtad y la conexión emocional parecen dirigidas sutilmente a ella. Además, en una entrevista reciente, Can dijo que no se arrepiente de nada, y que todo lo que ha vivido lo ha convertido en la persona que es hoy en día. Esto, para mí, es un mensaje muy claro. Aunque las cosas entre ellos no funcionaron como se esperaba, Can no guarda rencor, y al contrario, valora la experiencia que vivió con Demet. Esta declaración, más que cualquier otra, revela la madurez y la introspección de Can. No solo reconoce la existencia de una relación pasada, sino que también expresa gratitud por la experiencia, sin importar el resultado final. El hecho de no arrepentirse de nada, y de reconocer el valor de la experiencia, es una señal de que, a pesar de las dificultades, hubo algo importante y significativo entre ellos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué es lo que realmente confesó Can Yaman? Pues, aunque no lo dijo con palabras literales, la conclusión más plausible es que sí, hubo algo más que una simple amistad o relación laboral entre Can y Demet.
Que existió una conexión profunda, una atracción fuerte, una relación intensa que por diversas razones no pudo prosperar. La confesión, en este caso, no es un secreto revelado, sino una historia construida a través de las insinuaciones, las sugerencias y las omisiones. Es un relato que se completa en la mente del espectador, que interpreta las pistas y que saca sus propias conclusiones. Las razones pudieron ser muchas: la juventud, la presión mediática, la inexperiencia, las diferentes prioridades profesionales, o simplemente la falta de compatibilidad a largo plazo. Pero lo que sí es evidente es que entre ellos hubo algo especial. La magia de Pájaro Soñador radicaba en la química entre sus protagonistas, una química que trascendía la pantalla y que, al parecer, también existió en la vida real. La conexión entre Khan y Demet era palpable, visible, y la posibilidad de un romance fuera de la ficción, aunque no se concretara, alimentó la fantasía colectiva. Esta confesión, a pesar de no ser explícita, ha impactado a todos porque confirma lo que muchos fans sospechaban: que la química que veíamos en la pantalla era real, que la conexión entre ellos era palpable y que por un tiempo al menos existió la posibilidad de un romance fuera de la ficción. La confesión es en realidad una confirmación de lo que el público ya intuía. Es la validación de una fantasía, la constatación de que la magia de Pájaro Soñador no era solo un producto de la ficción, sino que también tenía raíces en la realidad. Y aunque el romance no se concretó, la magia de Pájaro Soñador sigue viva en nuestros corazones. Porque al final del día, la historia de Sanem y Khan, o de Demet y Khan, nos demostró que el amor, la pasión y la conexión humana son posibles incluso en el vertiginoso mundo de la fama y la televisión. La serie y la posible historia de amor fuera de ella nos recordaron que, a pesar de los obstáculos, el amor puede surgir y florecer en cualquier lugar, incluso en el set de una telenovela. Y ahora, para resumir todo lo que hemos hablado, hemos descubierto que, a través de pistas, indirectas y declaraciones sutiles, Khan Yaman confesó que existió una conexión especial con Demet Özdemir, más allá de la relación profesional, y que, aunque el romance no prosperó, la experiencia fue importante para ambos. La confesión de Khan Yaman no es una declaración explícita, sino una historia contada a través de pistas, indirectas y omisiones. Es un relato que se completa en la mente del espectador, quien, tras analizar las pruebas, llega a sus propias conclusiones. La confesión es en realidad un reconocimiento implícito de la existencia de una conexión especial, una atracción que, aunque no prosperó, dejó una huella en ambos actores. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este chisme tanto como yo. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final, y por ser parte de esta comunidad. Su interés y participación son lo que hace posible que sigamos creando contenido. Su pasión por las series turcas y su curiosidad por la vida de sus actores favoritos son el motor que impulsa nuestro canal. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo entre Khan y Demet? ¿Cuál es su escena favorita de Pájaro Soñador? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir este tema. Sus comentarios son valiosos, ya que enriquecen la conversación y nos permiten compartir nuestras diferentes perspectivas. La interacción con ustedes, nuestros espectadores, es fundamental para el crecimiento y el éxito de nuestro canal. Y no olviden, si les gustó este vídeo, darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos sobre series turcas. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.